Qué bueno es Dios, ¿no? Bien, pues ¿oramos? ¿Sí? Los niños, antes de que oremos, los niños pueden pasar al salón. Señor, muchas gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque nos permites adorarte, porque podemos hacerlo con libertad. Gracias. Gracias, Señor, porque creemos y estamos convencidos que tu presencia está en medio de nosotros. Y eres exaltado, Señor, en medio de la alabanza de tu pueblo. Eres glorificado, Señor. Padre, ponemos en tus manos también este tiempo, Señor, de enseñanza. Se expondrá tu palabra. Oro para que nos ayude, Señor, dándonos gracia para recibir, Señor, tu consejo y que nuestra vida se vea afectada, Señor. Ese siempre será nuestro deseo, nuestra petición, nuestra rogativa, porque reconocemos que necesitamos, Señor, de tu intervención, que necesitamos de tu obra en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, estamos en el tema número 2 de esta nueva serie del Evangelio de Mateo. El tema número 2 es el nacimiento de Jesús. ¿Sí? Y bueno, la semana pasada veíamos, ¿no?, cómo Mateo dejaba claro desde la genealogía que Jesús es el Mesías prometido. Ahora en este pasaje nos va a llevar a ese momento histórico de su nacimiento, y no desde una perspectiva romántica o sentimental, sino desde una perspectiva totalmente teológica y escatológica. Sí. Entonces no se trata simplemente del nacimiento de un niño especial, sino de la encarnación del Dios eterno. Y es algo muy relevante y muy importante. Sí. Totalmente tiene que ver precisamente con nuestra eternidad. Sí. Entonces, ahí en Mateo, en el capítulo 1, en el versículo 17, dice, de modo que todas las generaciones... me estoy saltando algo aquí. La semana pasada algunos me comentaron, pastor, como que no entendimos mucho esa referencia de los 3 bloques de 14, ¿no? En el versículo 17, que es parte de la genealogía, lo voy a retomar un poquito, y a manera de introducción también, pero dice así: de modo que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta el Cristo, 14. Y mencionábamos la semana pasada que no es nomás porque sí. ¿Sí? Es decir, Mateo introduce esta sección o comparte la genealogía en estas 3 partes y tiene una razón de ser. Organiza la genealogía de Jesús en 3 bloques de 14 generaciones, de nuevo, y lo hace de manera intencional. ¿Sí? No solo para resumir la historia de Israel, sino también porque va a comunicar precisamente el simbolismo numérico. Ahora, para nosotros es complicado, pero entendamos esto, ¿sí? ¿Por qué 3 bloques de 14? Bueno, el valor numérico de David, y lo mencionábamos la semana pasada, es 14. En el hebreo no se usaban números como los nuestros. No había tal cosa. Es decir, las letras tenían valores numéricos. Y el nombre de David, ¿sí?, está compuesto por 3 letras, y la suma de estas 3 letras da 14. Es decir, la intención de Mateo, ¿sí?, usando esta estructura, es precisamente reafirmar que Jesús es el hijo de David por excelencia. ¿Sí? Entonces, quizá para nosotros es un poquito complicado. Dices, bueno, pero ¿eso qué relevancia tiene? Bueno, Mateo lo puso ahí por algo. O sea, tiene su relevancia, porque no es nada más porque sí estar dividido en 3 bloques de 14. ¿Sí? Ahora, tenemos que entender esto, que de repente eso nos cuesta mucho trabajo, pero es la realidad. Mateo era judío, hablando de un rey judío. ¿Sí me explico?
Y le estaba hablando a un escenario judío, a hebreos. Por tanto, su retórica, su forma de pensar, era de un judío. ¿Sí? Por eso es importante que nosotros entendamos, ¿verdad? Pues, quién lo escribe, por qué lo escribe, cuál era su manera de pensar, ¿verdad? Y por supuesto, Mateo lo que hace es decir, bueno, este Mesías es el Rey universal, es la promesa de Abraham. ¿Sí? Por eso desde el principio habla acerca de hijo de Abraham y hijo de David. ¿Sí? Entonces, cada bloque de 14 de nuevo marca una etapa clave en la historia redentora. ¿Sí? La etapa es de Abraham a David, que es el nacimiento de la nación y el establecimiento del reino. De David al exilio, que habla del reinado y la decadencia del juicio, y esto habla del fracaso humano. Y después habla del exilio hasta Cristo. ¿Sí? Y esto habla acerca de la esperanza cumplida, la redención y el cumplimiento de las profecías en él, ¿verdad? Entonces Mateo está diciendo que toda la historia de Israel nos conduce a Cristo. ¿Sí? Jesús es la promesa hecha realidad como Abraham, Jesús es el Rey eterno como David, y Jesús es el Redentor precisamente por exilio, ¿verdad? Quien restaura lo que el pecador arruinó. ¿Sí? Entonces, esto es interesante, ¿no? Entonces, sin más, pues bueno, de ahí pasamos al versículo 18 y habla precisamente del nacimiento virginal, ¿sí? De cómo el Señor es su nacimiento. Y dice ahí en el verso 18, el nacimiento de Jesús, de Jesucristo, fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Vamos a detenernos ahí. Sí, vamos a leerlos tantito. Se halló que había concebido del Espíritu Santo. Miren, en el mundo grecorromano, los relatos de dioses que tomaban mujeres humanas para engendrar hijos era muy común. Sí. Por ejemplo, Zeus, es mitología griega, no estamos diciendo que es una realidad, pero Zeus se convertía tanto en animal, ¿no?, como hombre para tomar mujeres. Sí. Y bueno, el asunto es que el texto bíblico marca una diferencia radical, ¿sí?, en cuanto a eso. El Espíritu Santo no tiene un contacto físico con María, es decir, la concepción es milagrosa, sin sexualidad y ni violencia, que eso marca una diferencia a toda la mitología griega. Jesús no es mitad humano o mitad divino, ahorita vamos a concentrar en esto porque es importante, sino verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Sí? La narración es sobria, coherente, sin elementos mitológicos, ¿sí? Y estos eventos mitológicos o estos mitos generaban precisamente estas figuras de semidioses, ¿no? Mitad hombre, mitad divino. Bueno, a los ojos del mundo griego, el relato de la concepción de Jesús podría haber parecido algo muy común, ¿no? Algo como que, está bien, ¿no? Ahora, pero quiero que vayamos de nuevo para hacer esa diferencia y esa separación entre la mitología y la realidad, porque esto es una cuestión teológica, ¿no? ¿Algunos de ustedes han escuchado acerca de la unión hipostática? A ver, levante su mano. Unión hipostática, ¿sí? Bueno, ¿qué es la unión hipostática? Vamos a hablar un poquito de eso. La unión hipostática es el término teológico que describe la unión de dos naturalezas, divina y humana, en una sola persona, en este caso Jesucristo. ¿Sí? Entonces, esto significa que es sustancia, ¿sí?, igual en una misma persona, tanto divina como humana. Por lo tanto, esto se refiere a que en Jesús coexisten plenamente la naturaleza divina y la naturaleza humana, sin mezcla, sin confusión, sin división, sin separación. Es decir, Jesús no es 100% Dios, 100% hombre, porque ahí estamos hablando de 200%. Jesús es 100% Dios hombre. ¿Sí? Ese es un término más correcto. Ahora, esta palabra de unión hipostática fue definida en el concilio de Calcedonia, ahí en el año 451 después de Cristo.
en una de las declaraciones, es una de las declaraciones cristológicas más importantes en la historia, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que dice como definición el Concilio de Calcedonia? ¿Sí? Voy a leer la página 451, la redacción de esta. Dice: nuestro Señor Jesucristo, el mismo perfecto en divinidad y perfecto en humanidad, verdadero Dios y verdadero hombre, en dos naturalezas, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación. La distinción de las naturalezas no queda anulada por la unión, sino que las propiedades de cada naturaleza se conservan. ¿Qué significa todo esto de forma práctica? Bueno, uno, que Jesús es verdaderamente Dios. Sí. ¿Qué tanto? ¿Qué tan Dios era Jesús? Todo. Era Dios. Es Dios. ¿Sí? Desde la eternidad hasta la eternidad. Juan 1:1. Sí. No dejó de ser Dios al encarnarse, es lo que el apóstol Pablo explica ahí en Filipenses 2:6. Sí. Tiene todos los atributos divinos: eternidad, omnisciencia, soberanía, santidad, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Punto número 2. Jesús es verdaderamente hombre. ¿Qué tanto es hombre? Todo. Todo. Nació, creció, sintió hambre, se cansó, sufrió y murió. Y lo vamos a ver, ¿no?, en la narrativa del Evangelio. No solo parecía hombre, era completamente humano. Sí. En cuerpo, alma y mente. Sí. Dios, hombre, 100%. Sí. Entonces, ambas naturalezas están unidos en una sola persona. Yo sé que esto de repente es un poquito complicado, ¿no? O no tan complicado, a lo mejor no es tan atractivo, pero es importante. Es teología. Porque de repente llegamos a predicar cosas que la Biblia no dice y ni siquiera conocemos la naturaleza de nuestro Mesías, ¿no? Entonces es importante entender eso. Sí. Entonces, no son dos personas. ¿Sí? No son dos personas. No es como si hubiera un Jesús divino o un Jesús humano, ¿verdad? Alguien por ahí, no, es que murió, ¿verdad? La humanidad, ¿verdad? Pero no debemos de entender que quien murió en la cruz fue el Hijo. Pero pero murió, pero Dios no muere. Ya entramos en filosofías. Al final el Hijo muere, ¿sí? Y Jesús no deja de ser. Él es. ¿Sí? Él es. Tan así que su cuerpo fue glorificado. Se le dio un cuerpo glorificado. Pero bueno, ya entraremos, ese es otro tema. Sí. Entonces, es una única persona con dos naturalezas completas. ¿Sí? ¿Por qué es importante, familia, la unión hipostática? ¿Por qué es importante entender esto teológicamente hablando? Bueno, porque para que su sacrificio sea eficaz, solo Dios puede ofrecer un sacrificio infinito por el pecado. Necesariamente tiene que ser Dios, si no, no podemos ser salvos. Por eso es importante. Sí. Solo un hombre, ¿verdad?, puede preservar verdaderamente, solo un hombre puede salvar precisamente a otro hombre o pagar el precio de otro hombre, precisamente, que es lo que dice el apóstol Pablo, ¿no? Sí. Él es el mediador perfecto y aquí habla acerca de eso. ¿Sí? No es un mensajero más, es Dios mismo que intercede como hombre, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y este nombre, como lo mencionábamos la semana pasada, Jesucristo va más allá de un nombre, es un título. Dios con nosotros, hombre. Sí. No hay otra manera, no hay otra forma, ¿sí? Entonces, para que en ese sentido, ¿verdad?, nosotros podamos comprender también que ese Dios todopoderoso
Ese Dios que creó el universo y todo lo que existe con el poder de su palabra, que toma el universo en sus manos y que dice que la tierra es estrado en sus pies, bueno, se acercó a nosotros. Sí. Entró en nuestra humanidad para padecer todas nuestras aflicciones, conociendo cada una de nuestras necesidades. Qué tremendo, ¿no? Y es lo que habla precisamente el autor de Hebreos. El nacimiento de Jesucristo fue así. Dice, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. ¿Cómo es esto el hecho de que se haya desposado, de que hayan estado desposados, ¿no? O el desposorio, ¿cómo era en el contexto del primer siglo, ¿no? O en el segundo templo? Bueno, Mateo dice que María estaba desposada con José. El desposorio era un contrato legal vinculante, es decir, esto constaba en 2 etapas. ¿Sí? El primero, en hebreo se dice que es el desposorio, se llama Kiddushin, ¿sí? Con K. Y bueno, esto consistía en lo siguiente: el novio entregaba un pago por la novia, ¿sí? Un pago nupcial a la familia. Entendemos que José ya había pagado lo propio por María, ¿sí? La pareja era legalmente considerada marido y mujer, es decir, ellos podían decirse esposo y esposa en ese año, porque duraba un año, ahorita lo vamos a ver. No vivían juntos, ¿sí? No había intimidad, no había relaciones sexuales, sin embargo sí había una relación muy estrecha, ¿sí? Ahora, la única forma en que ellos podrían romper ese contrato era a través de un divorcio. Ellos, de hecho, legalmente estaban casados. Sí. Entonces, después, al año precisamente, venía lo que es la boda, y eso se le llamaba Nisuin. Sí. Y esto sucedía, repito, aproximadamente después de un año. El esposo tomaba a la esposa, en ese sentido, pues era cuando venía la fiesta, ¿verdad? Y era donde se consumaba el matrimonio, y ya vienen muchos otros detalles dentro del mismo Nisuin. Pero así que cuando María aparece embarazada, pues José estaba comprometido con ella. Sí. Y no era de manera informal, no era como que, pues nos vamos a casar. Es decir, estaban comprometidos socialmente. A lo que voy con esto es que estaban en un serio problema, socialmente hablando. No era cualquier cosa por lo que estaba pasando ni María ni José. Y no es como que José podía alejarse de ella y ya él tenía que presentar una prueba de por qué no se tenía que casar. Porque legalmente, repito, él ya había pagado por ella. Las cosas, era un escenario complicado. Sí. Entonces, ante la ley, ese embarazo, pues por supuesto que podía verse como adulterio. No era como que José pudiera decir, bueno, pues es que, pues sí es mío y ya, ¿no? Tampoco. No sucedía así. Un comentarista, Ray Kenner, dice, en los tiempos del segundo templo, el desposorio era tan vinculante como el matrimonio mismo. Una mujer desposada era llamada esposa y cualquier traición a ese compromiso era considerado adulterio ante la ley y merecía la muerte. ¿No? Ahora, en este escenario, bueno, ¿cómo reacciona José? Miren, yo meditaba un poquito en José y yo creo que José debería estar ahí en Hebreos 11. ¿No? Más que llegó después, ¿no? Pero poco se habla de José y su fe, ¿eh? Pero no fue sencillo lo que José hizo. La verdad que mis respetos. Por eso es que el versículo 19 lo describe así. José, su marido, dice, como era justo y no quería difamarla, quiso dejarla secretamente. Era justo, no quería dejarle el mal. Sabía lo que iba a pasar. Sí. Entonces José es descrito como un hombre justo. Para que la palabra se exprese de José como hombre justo es porque era un hombre temeroso de la ley, ¿sí? Temeroso del Señor. Era misericordioso, era un hombre íntegro. ¿Sí?
Entonces, dice que en su corazón no tenía la intención de exponerla. No buscó una humillación pública. ¿Sí lo vemos? Esto es cuando María le dice a que ni sabes qué, pues que estoy embarazada. Ah, caray. Oye, pero si nosotros todavía no consumamos esto. No, el asunto es que es del Señor. ¿No? Ah, caray, pues está complicado, ¿no? Está sumamente complicado. Ahora, podemos pensar que José luchó con creer o no a María. De hecho, el punto era dejarla, no le creyó. Luchó, sí, pero no le creyó. No le creyó. Un comentarista dice, el milagro de la encarnación ocurre en el contexto de lo ordinario. Está interesante. Un carpintero, una joven prometida, un escándalo, y en medio de todo eso, Dios irrumpe. Cuando José dice, bueno, pues mira, pues no voy a hacer mala onda, yo me voy a tirar a perder, si quieres, di que es mío y que te abandoné. Esa es la intención, es decir, que la carga caiga sobre mí. Tú fallaste, tú me engañaste, pero yo me voy a ir, te voy a dejar y di que es mío si quieres. ¿No? Bueno, ahí viene una intervención de parte del Señor y lo vemos en el versículo 20. Dice que un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo, ¿a dónde, bonito? Pues fíjate que sí es del Señor. Y te vas a hacer cargo. Y la vas a cuidar. Y vas a poner por nombre a ese muchacho, a ese niño, Jesús. Emmanuel, Dios con nosotros. ¡Qué tremendo! Ahora, es interesante porque el ángel, cuando habla con José, no le dice, a ver muchacho, ven. Él le habla a través de la identidad. ¿Y cómo se refiere a José? Según el Evangelio. Como hijo de David. Estos detalles son bien importantes. José, hijo de David. Porque hay un trasfondo, hay profecía, hay un cumplimiento. Le está recordando. El linaje real viene de ti. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. El hijo que nacerá de María tendrá un derecho legítimo al trono de David. Y viene por ti. Llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Qué tremendo, chinito. De nuevo, ese nombre es un título. Sí. Señor salva, el Salvador. Su nombre define su misión. No solamente Él vino a enseñarnos, no solamente Él vino a mostrarnos el camino, no solamente Él vino a decirnos cómo debemos de conducirnos, sino vino a salvarnos. Esa es su misión. Salvar lo que se había perdido, usted y yo. Vino a rescatarnos. ¿Sí? Entonces, dice el versículo 22 y versículo 23, y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Aquí Mateo, ¿no? Trayendo mención precisamente al profeta Isaías. Isaías 7:14, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y se llamará Emmanuel. ¿Sí? El profeta Isaías dice, y esta será la señal, ¿verdad? Que esta joven concebirá. ¿Sí? Muchos atacan esa profecía diciendo que esta palabra bien se pudiera traducir como jovencita, ¿no? Cuando habla de una virgen, pero el asunto es que el profeta está enfatizando en una señal. Una jovencita puede embarazarse. ¿Dónde está la señal? Cualquier jovencita se embaraza, pero una virgen no. Y esa será la señal, ¿sí? Entonces, Mateo, repito, trae a mención a Isaías, el capítulo 7, verso 14, ¿sí? Y precisamente habla de que Dios llamará a y ese hijo se llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros, ¿sí? Entonces, no solo, repito, es un nombre profético, es una declaración de la presencia encarnada de Dios.
¿Sí? Entonces, lo sorprendente no es que una virgen haya concebido como tal, sino que Dios mismo haya venido a vivir entre nosotros como carne real, como hombre, como se humilló, ¿sí? Y se dispuso a María y a José. Ahora, qué tremendo, qué misión tan grande, familia. Los que hemos tenido la oportunidad de ser papás, sentimos un gran peso por nuestros hijos y la encomienda de poder instruirlos de la mejor manera, ¿cierto? Y hay temor y uno siempre busca hacer lo correcto y sabe uno que puede cometer errores y sabe que los comete, pero siempre busca lo mejor para ellos, ¿cierto? Ahora, imagínese que le diga, tú te vas a encargar de instruir y de enseñar al Mesías. Él va a estar a cargo de ti. Tú lo tienes que cuidar, lo tienes que amamantar, le tienes que dar los primeros pasos, sus primeras palabras. Vas a estar a cargo de que aprenda a leer, de que aprenda a escribir. Imagínese el peso, tanto en José como en María. De nuevo, ¿se considera tan poco este matrimonio a veces? ¡Qué tremendo! Ahora, la Escritura habla de que Jesús crecía en conocimiento, tanto físicamente, ¿verdad?, como intelectualmente, pero también crecía en obediencia. ¿Quién la instruía? Era un hombre diligente y una mujer diligente, sin duda. Sin duda. Con errores. Se equivocaron. Se tuvieron que haber equivocado. Pero eran diligentes. Ahora, en el versículo 24 vamos a ver la respuesta de José. Y esto es un desafío. Como siempre, la palabra nos desafía. Desafía nuestra fe. Desafía nuestra vida, desafía nuestras reacciones, desafía en cómo nosotros reaccionamos ante lo que Dios nos dice siempre, ¿verdad? Y bueno, José no es la excepción. José también va a desafiar nuestra vida y va a desafiar nuestra obediencia. ¿Sí? Dice, y despertando José del sueño, del cual el Señor había hablado y le había dicho, hey compadre, vas a tomar a esa mujer porque ciertamente el bebé que va en su vientre, sí, es por medio del Espíritu Santo, es el Mesías. Después de que levanta, se despierta de este sueño, dice como el ángel del Señor le había mandado. Y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Después de recibir esta revelación divina, José no duda ni debate. No pide confirmaciones extras, no posterga, no consulta con su lógica ni con otros hombres, simplemente obedece. Un buen amigo me platicaba que él estaba en España y él estaba orando al Señor y él ya sabía, Dios le había pedido que hiciera algo, pero él estaba terqueando, ¿no? Él estaba terqueando. Y dice, en la misericordia del Señor, yo estaba sentado en una banca, en una plaza, platica él, y dice que le dice, mira Señor, nada más ocupo que me confirmes. Y dice, si es así, lo que yo pienso que tú me estás diciendo, que esa paloma que está allá se para enfrente. Ni bien estaba terminando cuando se paró la paloma enfrente. Y dice que la paloma estaba enfrente y le dice, mira, a ver Señor, ¿no? A ver. Si es verdad, que se acerque. Dice que no estaba terminando la frase, cuando la paloma viene, vuela y se le pone en su hombro. Bueno, pues, le dijo, mira, si no me habla.
lo cuento porque le creo. O sea, totalmente le creo. A veces somos así, familia. Somos así. Están los focos rojos. No, tú con Neol. No. Señor, ¿sí o no? ¿Sí o no, Señor? Señor, no, ¿verdad? Bueno, no fue el caso de José. José no le habló al compadre, oye, fíjate que soñé, pero a mí se me hace que fueron los tacos, fue el corderito de anoche, hermano. No, creyó, ¿verdad? Obedeció, no pidió señales extras, no, abrazó la palabra de Dios, fue suficiente. Sí. Y esta obediencia revela que precisamente, ¿no? Se reafirma lo que la palabra de Dios dice acerca de José, un hombre justo, ¿no? Que no solo conocía la ley, sino que también sabía confiar en Dios. Bueno, en contraste con otros personajes bíblicos como que pusieron excusas, ¿no? Y necesitaron múltiples confirmaciones. ¿Como quién se les viene a la mente? Gedeón, Moisés, ¿recuerdan? Moisés, una zarza ardiente le hablaba y ni así. ¿No? Y bueno, la fe genuina, familia, no siempre entiende todo lo que Dios hace, pero siempre dice, sí, Señor. Sí, Señor. Va. Está bien. Sí. Entonces, ahora no solo eso, sino que dice la Escritura que preservó la santidad del milagro. No conoció a María hasta que dio a luz. Sí. La cuidó, la protegió, no la tocó. Sí. Entonces Mateo quiere dejar en claro que en este caso el embarazo fue completamente sobrenatural. Sí. José no tuvo relaciones con María hasta después del nacimiento de Jesús, repito, lo cual confirma esa concepción virginal, tal como lo había profetizado Isaías, ¿no? Entonces aquí la obediencia de José también es sacrificial, familia, ¿no? Es decir, estuvo dispuesto, se abstiene a su derecho marital con tal de honrar el plan de Dios. ¿Y cuántos de nosotros estamos, esta es una buena pregunta, cuántos de nosotros estamos dispuestos a renunciar a nuestros derechos con tal de ver la gloria de Dios? Muchos de nosotros no estamos dispuestos. No estamos dispuestos a abstenernos, no estamos dispuestos a guardar silencio, no estamos dispuestos a padecer, no estamos dispuestos a eso. Queremos que la gloria de Dios se manifieste, sí, gloria a Dios, sí, Señor, manifiéstate ya, mientras no me tenga que salir de mi cuadrito. Mientras no me tenga que incomodar tanto, porque lo que hago creo que es suficiente. Más de lo que muchos otros hacen. Porque seguimos pensando que tenemos nuestro derecho y que la vida es nuestra, ¿no? Y bueno, José, de nuevo, se abstiene de su derecho. Se abstiene. No sé qué es lo que le viene a su mente eso, pero ¿cómo aplicaría en su vida? ¿A qué tendría que estarse absteniendo usted con tal de ver la gloria de Dios cumplirse? Y no por un beneficio, porque automáticamente lo asociamos, sí, para que la gloria de Dios se manifieste en la vida de mis hijos o en mi trabajo. No, para que Dios sea glorificado. Eso debería de ser suficiente. El plan de Dios, el propósito de Dios, aun cuando mi vida se vea afectada, ¿no? O cambie los planes que yo tengo para mi vida. Bueno, José es un buen ejemplo. José es un buen ejemplo. Muchos no tenemos ni la capacidad de apartar un día, aparte del domingo, para congregarnos. Esa es la realidad, ¿no? Y bueno, después viene el nombre, ¿no? De nuevo, un reconocimiento legal del Mesías. Obediente, tomó a su esposa, no hubo mucha alegata, ¿verdad? Obedeció, no fue una obediencia parcial, sino fue una obediencia absoluta. También todo esto estaba profetizado por los profetas, ¿sí? Y le puso por nombre Jesús, tal como el Señor le había dicho. En la cultura judía, ese acto de nombrar a un hijo, bueno, tiene que ver con un acto de autoridad y de una adopción legal, pero también tiene que ver con un propósito, ¿no?
Recuerdo que cuando Angelito estaba mi esposa embarazada de Angelito, un amigo me dice, porque estábamos viendo el nombre, ¿no?, de Ángel, y recuerdo que me dice, acuérdate que el primer regalo que le vas a dar a tu hijo es un nombre, ¿no? Entonces, pues bueno, es interesante, ¿no?, porque los nombres marcan mucho, de alguna manera. Entonces, al poner el nombre de Jesús, bueno, José está reconociendo legalmente a Jesús como su hijo, ¿verdad? Y bueno, esto lo incorpora plenamente a la línea de David, ¿no?, cumpliendo así la profecía mesiánica, que requería precisamente un Mesías descendiente de David, según 2 Samuel 7 y Isaías 9:6. Entonces, bueno, esto no es un detalle menor, ¿no? Es decir, la obediencia de José hace posible precisamente el cumplimiento legal del linaje mesiánico. Eso es interesante. Es sumamente relevante la obediencia de José. Sí. La obediencia de José, familia, como mencionaba hace un momento, nos confronta. Porque mientras él recibe una revelación radical, ¿no?, y responde sin titubeos, la verdad es que nosotros muchas veces recibimos mandamientos claros, mucho más claros que los que él tenía, y respondemos con excusas. Dios dice perdona y nosotros decimos, pero es que me hizo mucho daño. Dios dice confía y sí, pero es que no sé cómo voy a pagar esto, no sé cómo voy a hacer esto otro. Dios dice sírvele, es que no tengo tiempo. Es que no se lo merece. Dios dice, sé fiel a tu esposa, guía a tus hijos, predica la palabra, permanece en santidad. Es que. En la semana platicaba con una persona que tiene algunos años congregándose en una iglesia, y él justificaba su consumo de pornografía por su escasa intimidad con su esposa. Pero lo justificaba plenamente. Y lo platicó con su pastor, y lo platicó con sus líderes, y lo justifica. Ahora a nosotros se nos hace... Hay muchas cosas que nosotros justificamos, que son igual de dañinas para nuestra vida y para nuestro matrimonio. Hay muchas cosas que también justificamos en la indignación, en el coraje. Hay muchas cosas. El asunto está en eso, en las excusas. Es que. ¿Qué Dios dice? José no dijo es que. No, él creyó y obedeció. Así debemos de ser nosotros, familia. Así debería de ser nuestra fe. No cuestionar el mandato de Dios, no excusarnos. Si no amamos es porque no hay amor en nuestro corazón, punto. No es por culpa de nadie más. Si no somos misericordiosos es porque nos hace falta misericordia en el corazón, punto. No es por culpa de nadie más. Si somos rencorosos no es por lo que nos hicieron, es porque hemos decidido albergar ese corazón en nuestro corazón y punto. Es decir, debemos de hacernos responsables de lo que hay en nuestro corazón. Pero continuamos excusándonos. Y no trató a mi esposa como Dios dice, y no trató a mi esposo como Dios lo demanda, y etcétera, etcétera, o a mis hijos. Y es por todo lo que traemos todo el desorden de nuestro corazón. Debemos de ser responsables. José tenía un panorama suficiente para excusarse y decir, ay caray, legalmente, religiosamente, familiarmente, circunstancial, o sea, todo estaba en su contra. Pero abrazó la palabra de Dios y fue obediente. Entonces, la fe de José, la realidad es que no hace mucho ruido, ¿verdad? Poco se habla del justo José, padre de Jesús. Poco se habla de la obediencia tan radical de José. Y más porque ya no se menciona a José. Por ahí aparece después, pero ya no se menciona mucho José. José no hizo mucho ruido, pero su fe y su participación en la obra mesiánica, en el cumplimiento de las profecías, fue sumamente relevante.
sumamente profunda. Entonces, fue una fe obediente, silenciosa, firme y santa, ¿verdad? Para el Señor. Una fe que protegió el cumplimiento del plan de Dios sin buscar protagonismo, ¿sí? Y que puso el nombre más glorioso en la historia humana sobre ese niño recién nacido, Jesús. ¿No? Conclusión. El nacimiento de Jesús no es una historia bonita, es más que eso. Es un milagro real que cambió la historia. No es un mito como los del mundo antiguo, es el cumplimiento de una profecía eterna. Dios eligió lo común y sencillo, un carpintero y una jovencita virgen, un sueño en la noche para llevar a cabo su plan eterno de salvación. El nombre de Jesús no es simbólico, significa que vino a salvarnos de nuestros pecados. Y al ser llamado Emmanuel entendemos que Dios no se quedó lejos, sino que vino a estar con nosotros. Y así como José, nuestra fe madura se demuestra cuando obedecemos, aun cuando no lo entendemos todo. Familia, porque confiar en Dios es creer que la palabra siempre tiene un propósito. Aunque no lo veamos, aunque no veamos todo el panorama, aunque tengamos una visión muy corta, si Dios dice que así tiene que ser, así hagámoslo. ¿Sí? Jesús ha venido, Emmanuel está aquí, la salvación es real. ¿Cuántos dicen amén? Y la obediencia es nuestra mejor respuesta a lo que Dios ha hecho. Déjenme leo esta frase. Mateo 1, 18, 24, esto lo escribió Charles Spurgeon, o se lo atribuyen a él. Dice Mateo 1, 18, 24, no es un relato sentimental, es una proclamación teológica. El Rey ha venido y su nombre es Emmanuel. El cielo descendió a la tierra en la forma más frágil posible para mostrarnos que la gloria de Dios no se impone con fuerza, sino que se manifiesta en gracia. ¿Cómo lo ven? Oramos a Dios y damos gracias. Sí, Señor, muchísimas gracias. Gracias, Señor, porque tu promesa se cumplió. Porque lo prometiste, Señor, de manera anticipada desde Génesis. Desde aquel momento, Señor, en que el hombre desobedeció y transgredió, Señor. Y cayó. Y el pecado se introdujo no solamente en la vida del hombre, sino en el mundo entero, trayendo maldición y muerte. Pero tú, desde Génesis 3, Señor, prometiste que vendría el Mesías, el ungido, el que aplastaría la cabeza a la serpiente, aquel que tomaría nuestro lugar, aquel inocente que taparía nuestra vergüenza, que no la expondría, sino que nos redimiría. Y así fue, Señor, a su tiempo, en el tiempo establecido, el cual fue el que tú determinaste, Señor, en tu soberanía, en tu presencia, en ese conocimiento absoluto, Señor. Te hiciste hombre, te encarnaste, Señor, tomaste forma de hombre y fuiste depositado en el vientre de una jovencita. Y usaste la fe, Señor, de muchos, precisamente no solamente para resguardar el mensaje y profetizarlo, sino como aprendíamos, Señor, hace un momento, sino en la vida de José y María, que fueron valientes, que fueron esforzados, que creyeron, Señor, en tu palabra y se aferraron a tus promesas. Y hay tantas cosas que ignoramos, pero que entre líneas quizás podemos ver. Y no nos queda más que dar gracias a Dios por la vida de José, de María y de todas aquellas personas involucradas para que tu propósito se cumpliese, Señor. Al final sabemos que tu propósito siempre se cumple. Pero es hermoso ver, Señor, cómo a ti te place usar a hombres falibles, con errores humanos como lo somos los que estamos acá. Y que tú solo buscas respuestas, Señor, obediencia. Tú haces todo lo demás.
tú completas lo demás, Señor. Solo buscas en nosotros esa disposición en el corazón para obedecer y para rendir todo lo que somos a ti. Y tú haces lo demás, Señor. No hay nada que pueda estropear tus planes. No hay nada que pueda frustrar tus propósitos. Tú eres Dios. Gracias, Señor. Gracias. Y por otro lado te pedimos que nos ayudes, Señor, a crecer en fe. Que podamos tomar como ejemplo a José, María, y que podamos ser desafiados, Señor, pero para poder avanzar y tomar decisiones, Señor, en nuestras vidas. Gracias por tu palabra, Señor. A ti sea la gloria por siempre. En el nombre de Jesús. Amén.